Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y bienvenidos a mi canal, donde hoy aprenderemos a hacer cordones para elaborar nuestras gasas guayú. Miren, tenemos esta variedad de cordones, tenemos matizados como estos, ¿sí? O tenemos unicolor como los que vemos acá y vamos a aprender a hacerlos de una manera práctica y sencilla. Vamos con el paso a paso. Muy bien, chicos, para elaborar estos cordones vamos a emplear hilos crochet o de los que ustedes tengan, ya sea artesanal o hilo macramé o hilo coral, el que ustedes tengan. Vamos a emplear esta maquinita artesanal, miren, son dos tablitas con ganchos de ropa, así. Un, una, un sujetapapel para sujetar los cordones de algo, de una ventana o de algo. Unas tijeras y este circulito para separar los grupos. Entonces vamos con el paso a paso. Muy bien, lo que vamos a hacer como primer paso es cortar grupos, cortar hebras. En este caso voy a hacer el cordón de 9 hebras, pero ustedes lo pueden hacer de 4 hebras, o sea de 12, 4, 8, 12, o de 5, o de 2, 2, 4, 6. En todo caso es que en cada grupo vamos a emplear la misma cantidad de hebras. En este caso la vamos a hacer de 9 en total, o sea 3 por cada grupo. Entonces vamos a cortar 9 hebras. 9 hebras. Entonces van 2, 4, 6, 8. Ustedes lo cortan como ustedes se sientan más cómodos. Pueden hacerlo así o de otra forma. Entonces cortan las hebras. Como lo tengo en doble, entonces van a haber 10. Tengo que sacar una hebra de acá. Una hebra de acá. Para que me queden de 9. Saco una hebra, porque ahí tenemos 10, entonces saco una hebra. Corto. Hago un pequeño nudo acá. Entonces verifico que tenga las 9 hebras, ¿cierto? Tengo 3, 6 y 9. Sí, tengo las 9 hebras. Hago un pequeño nudo. Bueno, hago un pequeño nudo y sostengo. Un pequeño nudo. Un nudo normal. Y entonces ahora me voy a ayudar de algo para sostener, ya que no tengo una persona que me sostenga. Entonces lo que voy a hacer es sostenerme de una mesa que tengo en mi cuarto. Pero ustedes se pueden ayudar de otra persona, o sea, la otra persona les va a sostener de aquel lado, de acá. Y yo voy a hacerle los nudos a cada grupo, ¿sí? Entonces vengo con ustedes cuando ya esté anudado de la mesa. Bueno chicos, miren, como pueden ver, me estoy ayudando de esta mesa. Entonces ustedes separan grupos de a 3. Tengo mucho cuidado de que esto me tiene que quedar bastante amarrado ahí. Entonces separo grupos de a 3. 3, 6 y 9. Miren así. Cada grupo es de 3, miren. 3, 6 y 9. Y vamos a hacer nudos, unos nuditos para sujetar cada grupo. Un nudo acá al final, otro nudo acá y otro nudo acá. Vamos a hacerlo. Anudamos cada grupo al final.
Estamos haciendo los nudos al final de cada grupo para poder entorchar. Vamos a entorchar. Listo, miren, ya tenemos los nudos en cada grupo. Estos nuditos son importantes y vamos a sujetarlos. Bien, vamos a poner la máquina, en la máquina miren, en la maquinita, vamos a poner en cada grupo, en cada gancho vamos a poner un grupo, ¿cierto? Entonces lo que hacen ustedes es poner simplemente, así miren, ¿sí? Por eso es importante el nudo para que no se nos escape de la máquina al momento de entorchar. Miren así. Así van a quedar los grupos. Bien, entonces ahora por último vamos a poner este circulito. Lo ponemos. Verificamos de que esté listo, esté bien sujeto a la... Miren, así ponemos en cada ranura vamos a poner un grupo. Ponemos uno acá, otro acá y otro acá, y la maquinita la tengo yo acá en la mano porque voy a empezar a hacer giros hacia la derecha. Entonces empezamos a girar hacia la derecha. Vamos a dar cierta cantidad de giros hasta que veamos que esté torcido el cordón. Lo bueno de esto es que usted lo puede hacer, pero si usted tiene una persona que le colabore para que le sostenga de aquel lado, mucho mejor. Pero si ustedes no tienen una persona, pues ustedes se las ingenian, busca otra manera. Bueno, chicos, entonces empiezan a girar, miren, hacia la derecha la maquinita. Pusimos en cada gancho un grupo, o sea, 3, 3 y 3, en total 9. Y cada grupo es de 3. Ustedes los cordones los pueden hacer de 4. Cada grupo de 4, o sea, en total 12. O de 2, si es hilo macramé. Porque el hilo macramé ya es más grueso, entonces compensa el grosor con el calibre del hilo crochet, que es más delgado. Entonces por eso no necesitan poner tantas hebras con el hilo macramé. Listo, chicos, siguen girando normalmente. Cuando ya sientan que esto se les empieza a recoger, sueltan acá y empiezan a entorchar. Vamos a soltar, ¿sí? Sueltan, miren así. Así, mire cómo se empieza a recoger ahí. Eso nos indica de que el cordón, de que cada grupo ya está lo suficiente como para empezar a entorchar. Entonces yo me voy a ayudar con mis pies, ¿sí? Miren, así, para sostener, ya que no tengo una persona que me sostenga. ¿Y qué voy a hacer? Voy a empezar a soltar esto. Suelta. Empiezan a soltar y el cordón empieza a entorcharse. Miren. ¿Sí ven cómo va entorchando? Van soltando lo más que puedan. Y entonces, miren, el cordón les va quedando de esta manera, entorchado. Obviamente ustedes van mejorando. Y así va quedando el cordón entorchado, miren. Voy a hacer uno en matizado para que ustedes vean cómo queda. Miren cómo queda el cordón de bonito. Entonces, vamos a hacer
Vamos a cortar aquí. Y hacemos un pequeño nudo. Toman uno de los grupos y lo amarran al cordón. ¿Sí? Miren, y así queda el cordón elaborado. Obviamente es una muestra, es más pequeñito. Una muestra, miren, muy pequeña. Pero así quedan los cordones. Vamos a hacer uno matizado, ¿cierto? Entonces, para hacer uno matizado, para hacer un cordón matizado vamos a emplear dos colores, ¿sí? Y vamos a cortar, lo quiero hacer un poquito más grueso para que ustedes vean la variedad que ustedes pueden obtener. Una variedad de grosor. Entonces vamos a cortar, en este caso, 12 hebras, 12 en total. Entonces van 4, 8, 12. Miren, 12. Vamos a cortar 12 hebras. Esto quiere decir que en cada grupo van a haber 4. 4, 8, 12. Miren, en cada gancho vamos a poner 4, 4 y 4. Entonces vamos a cortar aquí. Vamos a recoger esto un poquito. Bien, vamos a hacer un nudito acá. Acá. Muy bien, chicos, entonces para hacer el cordón matizado vamos a cortar 12 hebras. En total serían 6 de un color y 6 de otro, ¿cierto? Entonces vamos a separar ahora los grupos de A4 porque tenemos 12. Recuerden, van a quedar de 4 por cada grupo. 4, vamos a poner 4 acá y 4 acá. Y en cada grupo vamos a matizar, o sea, vamos a poner de dos colores acá, 2 colores acá y 2 colores acá. En total 12. Entonces vamos a separar las hebras en 4 para formar los grupos. 4, 4 y 4. Miren, tenemos las 12 hebras. Miren, esta es una muestra, por eso los hice así corticos, pero ustedes lo hacen de 3 metros y medio. Cortan las hebras para las gasas, ¿cierto? Entonces ahora vamos a anudar a soporte. Recuerden, chicos, como lo estoy haciendo solo, entonces me voy a ayudar de algo para que me sostenga. Entonces me voy a ayudar con esta pinza que va a ser como un soporte, ¿sí? Para que me sostenga a la hora de yo ir entorchando. Ahí miren. Entonces separamos los grupos, ya los tenía separados en 4. Es un cordón que voy a hacer matizado. Miren, entonces voy a sostener y voy a sujetar con un pequeño nudo al final de cada grupo. Si tienen, si tienen con quién hacerlos, mucho mejor, para que la otra persona les sostenga de aquel lado. Insisto mucho en esto porque es la mejor manera de entorchar, con la ayuda de otra persona. Bien, entonces hacemos los nudos. Estamos haciendo unos nudos a cada grupo, al final de cada grupo, para que... Y entonces igualamos, o sea, tratamos de que los nudos estén parejos con los otros grupos. Así, miren, de esta manera. ¿Sí? Entonces anudé este grupo solo y este grupo. Cada uno está independiente, miren.
tomo la maquinita. Este proceso se hace con toda clase de cordones, ya sea matizado o sea unicolor, o ustedes lo pueden hacer de varios colores, no solamente de 2, sino que lo pueden hacer de 3, de 4, de la cantidad de colores que ustedes quieran. Entonces vamos poniendo en la maquinita, miren, como siempre, cada grupo. Verifico que esto esté sujeto bien, sí, miren, porque esto es lo que me va a sostener, esto reemplaza a otra persona. Si ustedes no tienen con quién hacerlo, lo hacen pues así, de esta manera. Bien, entonces usan este circulito, miren, lo mismo que hicimos con el anterior, y en cada ranura vamos a poner un grupo para que no se pare y no se nos enrede al momento de entorchar, no se nos junten. Entonces lo ponemos allá, miren. Lo que va a hacer la otra, si están haciendo con otra persona, es que ellas lo van a sostener, la otra persona lo va a sostener, pero pues como estoy solo, no tengo con quién hacerlo, entonces lo hago de esta manera. Empiezo a girar hacia la derecha la maquinita, miren, hacia la derecha. Esta parte la voy a girar hacia la derecha y empiezo a entorchar hasta que tenga la cantidad de giro suficiente, no muy apretado. Miren, ahí ya empieza a entorcharse, mire. Y ahí empieza uno ya a mirar qué cantidad de torsiones debe. Cuando empiece a recogerse esta parte es porque ya me está dando indicios de que debo de parar. Sigo dando giros rápidamente. Esto lo hace uno rápido. Miren cómo se va entorchando, miren cómo va quedando bonito, como mezclado, ¿cierto? Recuerden, los hilos los cortan de 3,5 metros. Las 9 hebras o las 12 hebras, todas las cortan de 3 metros. Yo lo estoy haciendo de 12 hebras en total, o sea 4 por grupo, para que me quede un poquito más grueso. Bien, sigo torciendo. Ya miren, aquí ya me está diciendo de que ya es suficiente torsión. Entonces lo que hago es soltar de acá. Miren, voy soltando, ¿cierto? Así, de esta manera, miren. Entonces con ayuda de mis dedos de los pies, con los pies voy a sostenerme, miren. ¿Sí? Y empiezo a soltar esto. Esto empiezo a soltar. Y él empieza a entorcharse, miren. Se empieza a entorchar. Muy bien. Seguimos soltando. Nos ayudamos del dedo con los dedos y seguimos torciendo hasta que no haya más espacio. Miren. Así va quedando. Hasta que lleguemos al final, cortamos acá. ¿Sí? Muy bien. Y anudamos. Tomamos uno de los grupos y lo anudamos al cordón. Miren. Y así nos queda el cordón entorchadito, miren. Matizado, miren, queda el cordón matizado. Muy bien, chicos, entonces ustedes siguen este proceso para estos cordones. Miren, ustedes pueden hacerlos de los colores que ustedes quieran, sencillos o matizados. Acá tengo el que hicimos hace un momento. Y bueno, estos todos están entorchados manualmente. Entonces espero que les haya gustado un poquito este tutorial. Es un poco corto, la verdad sí, es sencillo, pero ustedes se pueden guiar de él para hacer sus propios cordones. Entonces, nada, chicos, nos vemos en una próxima oportunidad. Por favor, suscríbanse, comenten, compartan, regálame un like y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima.